Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Atlético Sanluqueño Radio 94.2. Bueno, pues los minutos que ahora vamos a disponer, nos queda todavía la agenda cartelera espectáculo con Cisco González, que está aquí terminando de preparar su sección. Vamos a hablar con el prior de la Orden de los Templarios a nivel nacional, con Juan Antonio Cabeza, al que saludamos y damos los buenos días. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nos encontramos, en primer lugar? Perdona, que no te he escuchado bien. Sí, ¿cómo nos encontramos, en primer lugar, si eres tan amable? Bueno, hombre, la orden se encuentra bien, estamos en pleno crecimiento. La Hermandad Soberana de Dama y Caballero del Temple, pues hemos realizado nuestras investiduras y estamos creciendo, ¿no? Eso es lo que importa. Eso es lo que pude ver el otro día en televisión, de que había una serie de investiduras. Una de las cosas que me sorprende dentro de la Orden Templaria, que quizás la mayor parte de la gente lo desconocen, o lo poco que conocen es una leyenda prácticamente simplificada y muy superficial de lo que es la Orden del Temple, y que significa de que se renuncian a muchísimas cosas terrenales, a tú mismo, a tus bienes materiales en la tierra, para daros, por lo menos los caballeros de aquella primera orden, ¿no?, para luchar por lo que era la fe de Cristo, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos tenemos que situar en la Edad Media. La Edad Media tiene unas categorías mentales, una forma de pensar muy distinta a nosotros, en el cual el mundo había definido a Adalberone de León como un mundo tripartito. Existían 3 estamentos: el estamento que trabajaba, el estamento de los que oraban y luego el estamento de los caballeros que defendían a la sociedad. De modo que no todo el mundo podía empuñar un arma de caballería, mantener un caballo y ser caballero. Para tú ser caballero se tenía que investir, tenían que ennoblecerte. Por tanto, si tú eras plebeyo, ¿verdad?, y te nombraban caballero, ascendías socialmente del estamento de la plebe, del tercer estado, ascendías al primer estamento, que era el de la nobleza. Pues eso era el tema de las investiduras. Te nombran caballero, ¿estamos de acuerdo? Ese es el, digamos, el esquema de esa sociedad. ¿Qué ha quedado hoy en día en la sociedad actual? Bueno, la sociedad actual tiene la gran ventaja de que todos somos iguales ante la ley. En la Edad Media había una desigualdad ante la ley atroz, ¿no? Entonces, la actual investidura es que se te nombra caballero, no es que entras en la nobleza, por así decirlo. Ya. Se te nombra caballero como un timbre de honor y con unos ciertos compromisos de carácter moral. La Edad Media, estamos en una Edad Media... Estamos en 1119 aproximadamente, que es la orden de la fundación, el año de la fundación más o menos, ¿no? Hombre, la orden como tal desapareció cuando fue quemado de Mole. Sí es verdad que en algunos reinos reconvirtieron a los caballeros templarios en órdenes particulares. Por ejemplo, en Portugal, los pobres caballeros de Cristo, o en el caso de la corona de Aragón, pues la orden de Montesa, ¿no? Se reconvierte porque los caballeros es una fuerza de choque inmensa, ¿no? Son la élite del ejército. Ellos reciben un entrenamiento militar muy duro y además son los primeros. Por ejemplo, la batalla de Nava de Tolosa del 12-12, que se puede recordar fantásticamente por esa fecha, 12-12, pues el centro del ejército cristiano era la orden de caballería, ¿no?, donde sufrió bastantes bajas, y la que rompió el centro del ejército musulmán. ¿Me entienden? Por tanto, ningún rey de la península ibérica prescindió de los caballeros templarios, porque era un arma de choque fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Juan Antonio, el propósito original de la Orden del Temple era la protección, en principio, ¿no?, de las vidas de los cristianos, ¿no? La Orden del Temple fue disuelta. Entonces, lo que existe ahora
es lo que se llama el neotemplarismo, que todas procedemos de la reconstrucción de la Orden del Temple en el año 1804, ¿verdad? Entonces se va reconstruyendo la orden, que es, digamos, la matriz, y a partir de esa matriz han surgido multitud de asociaciones neotemplarias. Fíjate que en este momento hay más de 1.100 órdenes neotemplarias, por eso tenemos que hablar del neotemplarismo, que es el movimiento actual, más de 1.100 órdenes templarias en todo el mundo. Pero para que hay templarios hasta en China y hay templarios en Israel. O sea que es un fenómeno a escala universal. Y entonces uno se tiene que preguntar, o sea, ¿por qué ahora a escala universal el temple es un fenómeno? Porque lo tienes que insertar con la nueva espiritualidad del mundo actual. El mundo actual ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Ha cambiado tanto como que la gran revolución del siglo XX es la emancipación de la mujer. La mujer se incorpora al mundo del trabajo y es igual al hombre. Entonces esto implica unos cambios psicológicos, unos cambios de espiritualidad enormes. Tú ves que las iglesias están vacías, ¿estamos de acuerdo? En cambio, vas a internet y hay cientos de movimientos espirituales. Entonces el templarismo tú lo tienes que insertar dentro de estos movimientos espirituales a escala universal, porque además es un fenómeno de globalización. Todo el mundo tiene una especie de vacío espiritual, ¿no? O sea, no solamente que las iglesias cristianas están en crisis, ¿no? Pero es que el budismo está también en crisis, el hinduismo está en crisis, el islam, que parece que no, también está en crisis. De ahí esos movimientos radicales de prácticamente de mantener la estructura, porque el mundo ha cambiado muchísimo con internet, con la emancipación de la mujer, con la producción de bienes y servicios, con la televisión, con las comunicaciones, y de ahí un vacío espiritual. Pero además, yo te pongo un ejemplo. Tú te coges el telediario, ¿verdad? Y el telediario son malas noticias. Sí. Sales del telediario con nada más, Dios mío, qué pecado soy, ¿dónde me refugio? ¿Dónde encuentro paz espiritual para mi interior? Si ve el telediario te echas las manos a la cabeza, ¿no? Porque no es que son desastres y más desastres. Claro, hace 50 años existían los mismos tipos de desastres. Hace 50 años estaba la Segunda Guerra Mundial, más desastres que esa, más de otra guerra, ¿no? En cambio la gente no se sentía con ese vacío espiritual. Hoy en día sí, por influencia de los medios de comunicación, sobre todo por influencia de los medios de comunicación visual, no la radio, que afortunadamente la radio es bastante objetiva, muy dinámica frente a la televisión. Entonces, claro, el movimiento templario se inserta dentro de este movimiento de respuesta espirituales nuevos que tiene nuestra civilización. Usted tiene de alguna forma, dime. Sí, decía que ustedes tienen un lema que se llama, dice así: non nobis domine, non nobis sed nomine tuo da gloriam. ¿Qué quiere decir este lema? Sí, no nosotros, todo a la gloria del Señor. Es decir, es una especie de renuncia del apego, renuncia a las cosas materiales, también una especie de principio espiritual por el cual yo todo lo hago para la gloria de Dios, no lo hago por mí mismo, lo hago por Dios, ¿verdad? Es una especie de altruismo. Pues hoy en día tú eso mismo lo encuentras hoy en día, por ejemplo, los voluntarios, la gente que se va a cuidar gente a los campos de concentración, los voluntarios de las ONG, Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Que ayudan. ¿Qué están haciendo? Están llevando a practicar viejos principios templares, no a nosotros, no a mí, sino a la gloria del Señor. Entonces, claro, pero eso, ¿por qué hay tanta gente que va a las ONG? Porque espiritualmente le llena eso. Porque estamos en un cambio de espiritualidad. Probablemente dentro de 100 años existirá una religión a nivel mundial, una religión globalizada, o dos. ¿Verdad? Hay una lucha religiosa increíble, porque el cambio es grandísimo en la sociedad. Y lo percibimos, lo percibe grupos de yoga, grupos religiosos. Es una sociedad, actualmente vivimos unos tiempos apasionantes, o sea, iguales que en el siglo I del Imperio Romano, cuando aparecieron y se desarrollaron las religiones mistéricas, el misterio de Eleusis, las religiones dionisiánicas, o sea, todo, y se expandían los grupos, ¿no? Y se expandían los grupos filosóficos, los estoicos, los epicúreos, y había una
inquietud espiritual, ¿no? Pues esa inquietud espiritual que lo tenemos en el mundo romano del siglo I, ¿verdad? Que es una cosa increíble, que es cuando surgió precisamente el cristianismo como una síntesis de todos los, que tenemos una síntesis de las religiones paganas y alguna aportación de suya. Pues eso mismo lo estamos viviendo hoy en día. Te encuentras, ejemplo, el desarrollo del budismo en España. Si en España no ha habido nunca budismo, y en cambio hay cientos de personas que practican el budismo, que afirman que efectivamente creen en la reencarnación, ¿me entiendes? Que hacen su meditación. Las meditaciones en el mundo católico nunca ha habido meditación, ha habido oración, ha habido estar orando, estar rezando. No hay meditación como una cosa extendida, y en cambio hoy en día ya se está poniendo la meditación prácticamente en toda la sociedad. Están penetrando esas ideas religiosas. Claro, ¿no? Es una especie de esnovismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo no creo que es novismo. Yo creo que es una necesidad del ser humano. No, me refiero a lo del tema de incorporar religiones extrañas a nuestra tradición, ¿no? Porque la verdad que ustedes leen un poco sobre la finalidad de lo que es la Orden del Temple y cómo es un caballero monje, es un soldado monje que renuncia a todos sus bienes materiales, a toda su riqueza, al dinero, para ponerse en el camino de la lucha por Cristo, de alguna forma. Luego hablaremos en otro programa de las leyendas, algunas negras, que se ha hablado de la Orden del Temple, sí, pero solamente su sello, que es motivo de esta revista, ese sello que se llama Sigilium, en la que aparecen, se ven, a mí me encanta ese sello, ¿no? Son dos caballeros templarios, a dos miembros de la orden que están subidos en un solo caballo, o sea, que es mayor simbología de pobreza que subirte en un solo caballo, ¿no? Es la lectura que yo le veo, ¿no? Hombre, toda organización de carácter religioso entiende muy bien lo que es la materia, es decir, la materia no puede haber espíritu, ¿no? O sea, toda organización necesita una base material, ¿no? Eso lo entendieron muy bien magníficamente los templarios, ¿entiendes? Entonces, es un espíritu religioso antecedente de los franciscanos. Fíjate que los franciscanos heredan un poco el espíritu templario, ¿no? Lo que es el control de los gastos, lo que es la economización de los recursos, maximizar los recursos económicos que tiene, que siempre son escasos para las necesidades que hay que atender, ¿verdad? Entonces, esos dos caballeros, montar un caballo representa ese espíritu de maximizar los recursos, vivir un tema de pobreza, de sabiendo que los recursos son limitados y que, bueno, a mí también, yo por ejemplo, yo lo tengo en mi sello personal, yo tengo los dos caballeros. El sigilo me parece que es un resumen de una actitud ante la vida. Quizás procedente de su patrón, ¿no? De San Bernardo de Claraval, que fue el patrón de la orden. Sí, ¿no? Sí, y San Miguel, el arcángel San Miguel, que es el que transforma el corazón humano, ¿no? Fíjate, el arcángel San Miguel, que hoy en día se le da poca importancia, pues tiene una gran importancia, porque fíjate que allí, por ejemplo, donde hay un barrio de prostitutas, siempre hay una iglesia de San Miguel. ¿En dónde ha dicho? ¿En dónde ha dicho? ¿En París? Dime. ¿En dónde? Te digo un poquito más. Sí, dime. ¿En dónde se producía esto? En todo el orbe cristiano, tú sabes que antiguamente las mujeres se daban pocas soluciones, o te casabas, o al final, pues alguna solución era la prostitución. Piénsate que la prostitución no tenía ese signo tan negativo que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, si donde había un barrio de prostitutas, pues ahí siempre hay una iglesia de San Miguel, por ejemplo. En Murcia, que es donde yo resido, pues el barrio de prostitutas estaba la llamada, fíjate, Cuesta de la Magdalena, y al lado está la iglesia de San Miguel. Entonces, ¿por qué San Miguel? Porque San Miguel es el que transforma el corazón humano. Claro. O sea, ese corazón de pecado, ese corazón malo, porque en el fondo todos los seres humanos tenemos que decidir si somos buenos, si somos malos, y para tú decides que eres bueno tienes que hacer una reflexión, ¿verdad? En maldad podemos hacer mucho mal. Maldad es producir sufrimiento, podemos hacer mucho sufrimiento a nuestro alrededor, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, podemos producir sufrimiento, ¿verdad? Pero tú tienes que decir si tú quieres producir sufrimiento o no. Y entonces, esa reflexión antiguamente se encomendaba a San Miguel para que transformara el corazón humano de maldad en bondad. Y entonces, en
un mundo, en unos barrios donde había, por así decirlo, mucho sufrimiento, como es el barrio donde se ejercía la prostitución, ahí estaba la figura de San Miguel para acoger a las prostitutas y de alguna manera acompañarlas y que pudieran transformar ese corazón que a veces estaba lleno de rabia, de dolor, de sufrimiento, poder transformarlo en amor, ¿no? Entonces, San Miguel, en eso es nuestro patrón, por la idea de transformar el corazón humano. Si tú no transformas el corazón humano, no haces nada. Y para tú transformar el corazón humano, tienes que ser consciente que podemos producir sufrimiento. Todos los días tú tienes capacidad, suponiendo una palabra soez, un insulto, un comentario mal dirigido, mal pensado, todo eso produce sufrimiento. Entonces, cuando tú llegas a la conclusión de que tu vida no está para producir sufrimiento, que tu vida tiene algo más que es para producir el bien, cuando tú haces esa transformación, es cuando aparece la figura de San Miguel. Por eso es uno de los patronos de la orden. Dime. Sí, le quería preguntar, porque a mí me apasionó un tema que vi una vez en el canal, esos canales temáticos, historia, de que probablemente se pueda demostrar que hubo una presencia templaria en América antes de que llegara Cristóbal el Colón. Sí, yo sé que se fundamenta esto, se fundamenta en unas fortificaciones que hay, unas edificaciones con distintivos y símbolos templarios antes de que llegara Colón. Explíquemelo usted un poquito de forma simplificada para que lo puedan entender nuestros escuchantes. Bueno, vamos a ver. Eso es una hipótesis que se necesita todavía más pruebas, ¿no? Porque son pruebas como muy secundarias. Necesitaríamos una prueba más contundente. No es descartable, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tú sabes que la ciencia tiene un valor. Lo que hoy es verdadero, mañana es incierto. La ciencia va evolucionando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo nunca descarto esto. Necesitamos más pruebas para confirmar esa hipótesis. Sí es cierto de que la escuela de cartógrafos de Mallorca, la producción de cartulanos, que eran los planos de la época, ¿no? Todo ese conocimiento marítimo está muy relacionado con la Orden del Temple y con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tenía muchas informaciones templarias, de los navegantes templarios, de documentos templarios que le indicaba perfectamente la ruta hacia China y demás. Disculpe, don Juan Antonio, de hecho, las tres carabelas llevan las cruces de la Orden Templaria. ¿Por qué pone Colón las cruces de la Orden del Temple en sus carabelas? Porque fíjate que Colón estuvo en Portugal. En Portugal estaba la familia Avis, que empezó toda la expansión portuguesa por África, y esta familia, la familia Avis, tenía la Orden de los Caballeros de Cristo, pobres de Cristo, que era la sucesora de la Orden del Temple, con todo el conocimiento marítimo. Entonces, van unas cosas unidas a la otra, ¿no? Es decir, Portugal no pudo haber realizado esa expansión marítima sin el conocimiento, sin que los templarios, los herederos de los templarios, la Orden de los pobres Caballeros de Cristo de Portugal, lo hubieran ofrecido toda la documentación que tenía. Y Colón tuvo acceso a esa documentación. Sí, eso fue. Y fíjate que las Islas Canarias, que era el punto fundamental para América, estuvo la pelota en el tejado, porque los portugueses mandaron expediciones para controlar las Islas Canarias. Los castellanos también. Hubo una batalla en la cual los castellanos derrotaron a los portugueses y se quedaron con las Islas Canarias. Y uno dice, bueno, ¿y qué pinta las Islas Canarias? Hombre, las Islas Canarias era el punto fundamental para América, para el descubrimiento de América. Pero volviendo al tema del tema de la plata, mira, vamos a ver, Europa tuvo en el siglo XIII una gran expansión comercial, ¿me entiendes? Motivado con el tema de las cruzadas, en parte. Pero claro, para tú tener expansión comercial necesitas dinero, de la forma que para tú comprarte una casa tienes que ir al banco, que el banco te preste dinero. Pero cuando el banco a ti te presta dinero, te compra la casa, te compras el coche, hay expansión del comercio, ¿no? Un señor produce y otro consume. Y es cierto que a Europa le empezó a llegar mucha plata en el siglo XIII. ¿De dónde procedía la plata? Si cuando nuestros comercios con el mundo musulmán eran limitados, ¿me entiendes? ¿Dónde procede la plata? Y eso es lo que ha llevado a los investigadores a establecer la hipótesis
ya con más datos, porque cada día se investiga más, los documentos de las grandes bibliotecas salen a la luz, pergaminos, de la posibilidad de que América estuviera en un momento determinado, hubiera una ruta templaria para satisfacer las necesidades de plata de los templarios para sostener la guerra en Palestina, ¿no? ¿Sí? Mantener el ejército, que es muy costoso, en Palestina. Entonces, no es descabellado. O sea, fíjate que hay un señor noruego que hizo la prueba de ir desde el norte de África hacia América, ¿no? Este explorador, antropólogo noruego, Thor Heyerdahl, demostró que era factible la navegación en una balsa de papiro desde las costas africanas hasta el Caribe. Es decir, está demostrado, se podía ir, ¿me entiendes? O sea, por tanto, ¿por qué vamos a descartar la hipótesis de que eso no fuera posible con aquellos expertos marinos que eran los templarios? Porque los templarios hicieron toda una renovación. Incluso, fíjate que un problema técnico que había era el tema de cómo meto yo un caballo en una nave. Claro. Entonces los templarios incluso hicieron construcciones de naves para poder introducir un caballo, los caballos no se mareasen, no tuvieran problemas luego de adaptación. Es una cosa tan sencilla como eso, ahora resuelto por los templarios. ¿Por qué no? Ahora, nos falta más documentación, más pruebas, pero la hipótesis sigue abierta. Estoy relacionando expresiones o afirmaciones que usted está haciendo con el tema Canarias, con el tema de la cruz de las 8 beatitudes que utiliza Colón. Aquí, me imagino que usted debe conocerlo, en Sanlúcar hay una tumba en la Iglesia de los Dolores, eso se llama la Iglesia de los Dolores, la Santísima Trinidad, sí, precisamente de uno de los conquistadores de Canarias, de Alonso Pérez de Guzmán. Y es una belleza extraordinaria esa tumba, la lápida, que conocemos muy pocos sanluqueños, pero yo les recomiendo que se acerquen al altar de la Iglesia de los Dolores, y allí está metido precisamente un Alonso Pérez de Guzmán, que yo no sé si era un templario o la tumba, lo que está claro es de una exornación completamente templaria, con mucha simbología. No sé si le han oído usted, le han comentado algo de esta tumba aquí en Sanlúcar. Bueno, de esa tumba no me han comentado, sí que sé de que en la zona de Sanlúcar hubo enclaves templarios. Claro. Enclaves templarios ya demostrados científicamente, con pruebas. Estamos de acuerdo, mira, aquí está el castillo, aquí está, o sea, que no es una hipótesis, sino que ya está demostrado, ¿no? Sí. ¿Y por qué en la zona de Sanlúcar tienen enclaves templarios? Porque sencillamente enfrente están los musulmanes. Claro. Estamos de acuerdo. Entonces, eso fue un punto vital de abastecimiento, un punto vital de vigía, de rechazo. Porque fíjate, cuando por ejemplo se dice los musulmanes, sí, el primer llegaron en España, que, por cierto, el primer Estado nacional fue el visigodo, fue el primer Estado nacional, que era toda la península ibérica, y nos derrotaron en 711, ¿sí? Pero lo que no se dice es que hubo segundas invasiones. Sí. Es que los musulmanes invadieron repetidamente la península ibérica, ¿no? Sí. Están los almorávides, los almohades, y la última invasión fueron los benimerines, en el cual se tuvieron que unir las tres grandes potencias en aquellos momentos de la península, Portugal, Castilla y la Corona de Aragón, para derrotarlos y liberar, fíjate, tan importante, los tres se unieron para liberar y controlar la ruta del estrecho. Claro. ¿Me entiendes? Y claro, para yo poder controlar la ruta del estrecho necesito enclaves militares de aquellos soldados, que eran soldados 100% que eran los templarios. Porque tú sabes muy bien que los templarios tenían una divisa, ¿no? Pues si habían 2 templarios y 50 musulmanes, los 2 templarios tenían que luchar con los 50 musulmanes, aunque perdiesen los 2 la vida. O sea, no valía el retirarme, me reagrupo. Sí, en caso de conflicto, aunque las fuerzas fueran 100 contra 2, los 2 caballeros tenían que ir, coger su armadura, coger sus lanzas y luchar contra los musulmanes. Entonces perderían la vida a los 2. Claro, ese era el espíritu de sacrificio de aquellos caballeros templarios. Por lo tanto, la zona de Sanlúcar, controlando el tema del río Guadalquivir, es una zona geoestratégica de primer orden. Ya. Aquí hay encomiendas templarias hubo, claro, pero es que además están demostradas. Hubo encomiendas templarias, castillos templarios, construcciones templarias, claro, porque yo tengo que controlar que no me vuelvan a invadir los musulmanes. Y por cierto,
la política de Fernando el Católico, probablemente el mejor rey que hemos tenido en España, porque es un rey que incluso Maquiavelo, en su obra El Príncipe, lo cita. Sí, fijaos lo que hace el Príncipe de Aragón. O sea, ¿qué hizo el rey católico? Pues fue poner enclave en el norte de África, Ceuta, Melilla, aquí está controlando un montón de plazas para evitar una invasión musulmana. ¿Por qué tenemos frente a Melilla? Porque responde a toda una política de Fernando el Católico y decir, hemos echado a los musulmanes, estos van a volver a conquistarnos, van a invadir de nuevo, pues entonces yo lo que hago es que construyo plazas, controlo plazas y ya en el norte de África para evitar una futura invasión. Que todo esto encaja, dime. Claro, que precisamente Melilla se conquista gracias a una expedición que partió de Sanlúcar de Barrameda en 1497 al mando de uno de los duques de Medina Sidonia. Con marineros aquí de Sanlúcar de Barrameda. De hecho, el escudo de Melilla y el de la Casa Ducal de Medina Sidonia son prácticamente idénticos. Hay una pequeña variación en la parte superior, son idénticos. Don Juan Antonio, yo estoy aquí hasta la hora que fuera. Yo podría abusar de su confianza y tenerle en otro programa, porque nos hemos quedado con muchos temas: el grial y el islam en el temple, el juramento de los templarios, la cruz de las 8 beatitudes, la presencia de la mujer en los templarios. Pero ya ves que son tantas cosas e interesantes y que afectan también a esta ciudad, que a mí me gustaría contar con su presencia cuando usted lo crea conveniente. Muy bien, sin ningún problema. Sin ningún problema, pero ya sabe usted que la radio tenemos un tiempo. Venga, pues la semana que viene voy a contactar con usted, que nos quedan muchos temas por tratar. Y ha sido un placer tenerle, Ha sido un placer tenerle y volveremos a la próxima semana. Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Muy gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Sanlúcar por tener la gentileza de oírnos, ¿no? De oírnos. Por supuesto. Y de estar con nosotros. Y le están siguiendo. A todos los oyentes y a ti mismo y al... Lo puede usted escuchar tranquilamente repetido a través de internet en la página de Atlético Sanluqueño Radio, que tiene la emisora a las 11:05, ofrecemos 11:05 de la noche, la damos en diferido el programa. O también en nuestro canal de iVoox.